Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero leer con ustedes un texto en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Ahí vamos a comenzar leyendo el versículo 9. Génesis, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo encontró? Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Y le dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde estás tú? Interesante ver este texto porque nosotros entendemos hoy en día que Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados. Es omnisciente, sabe todas y conoce todas las cosas. Es omnipotente, su poder es infinito, ¿no es cierto? Sin embargo, él, entrando al huerto de Getsemaní, al huerto del Edén, al jardín del Edén, él le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? El hombre se había apartado de Dios por haber desobedecido la voz de Dios. El hombre había errado en su caminar por haber desoído el consejo de Dios. Porque la Biblia dice que ellos estaban los dos desnudos y no se avergonzaban de estar delante de Dios. Es más, dice que el Señor venía y paseaba con ellos por ese lugar. Y ellos hablarían de las cosas. Mirá, estoy por ponerle nombre a este bicho grandote, le voy a llamar elefante. O voy a llamar a esto de cuello largo, lo voy a llamar jirafa, no sé, me imagino. Hablaría de cosas. A esta planta le voy a poner, ¿vio los nombres horribles que tienen las plantas? Bueno, se le ocurrieron a Adán. Entonces, el hombre vivía en una constante comunión con Dios y ahora es Dios el que pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es posible esto si había una comunión continua entre ellos? Es que ahora por causa del pecado se había producido un quiebre en esa relación. Y mi amado, la Biblia es un continuo relato de Dios buscando al hombre. Es un continuo relato de Dios intentando acercarse al hombre, su creación. Es un continuo buscar Dios atraer al hombre con cuerdas de amor. Usted va a descubrir, cuando comienza a leer la historia de los profetas, que ellos están en comunión con Dios y comienzan a apartarse. Comienzan a alejarse de los dichos de Dios, de los mandatos de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios le levanta a un juez que por un tiempo los vuelve a amistar con Dios. Pero en definitiva es Dios quien se mueve a favor del hombre para que el hombre se acerque nuevamente a Dios. Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel y Dios les levantó les levanta un juez, les levanta otro juez, en un momento dado les levanta una Débora. Es decir que Dios siempre estuvo buscando tener comunión, tener amistad con el hombre. Usted va a encontrar en la Biblia a Enoc, que caminó, dice, con Dios. Dice la Escritura que caminó con Dios. Y fue tan agradable para Dios la compañía de Enoc, que dice la Escritura que Dios lo llevó, no le permitió ver muerte.
Otro que fue traspuesto, usted sabe, fue el profeta Elías. Él fue traspuesto. Pero cuando habla de Abraham, por ejemplo, él dice descendencia de Abraham, mi amigo. Dios lo llama amigo a Abraham. Y Jesús hablando con sus discípulos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Es así? Entonces, siempre Dios buscó tener amistad y comunión con el ser humano, con su creación. Ahora, también es cierto, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Usted va a encontrar ahí, en el libro de Eclesiastés, un texto que es muy revelador de lo que Dios ha hecho con el ser humano. Eclesiastés capítulo 3. Dice el versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad, ¿dónde? En el corazón de ellos, de los seres humanos, de los hombres. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, sin que el hombre entienda plenamente la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo está en Atenas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, no creo que encuentre a ver, capítulo 17 puede ser. Usted va a ver que él dice, capítulo 17, versículo 26, dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es Dios, ¿sí? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que, ¿qué cosa? Busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces siempre Dios está atento a nuestro llamado. Siempre está atento a la voz del hombre. Siempre está atento al clamor del ser humano para encontrarse con Él. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado un testimonio de alguien que dice, Dios, si vos estás en este lugar, yo quiero que hagas tal cosa. Y Dios la hace. O si vos realmente existís, yo te pido que sanes a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, lo que sea, no sé. Y Dios lo hace, porque el deseo de Dios es encontrarse con el hombre. El deseo de Dios es encontrarse con su creación y transformarla a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Entonces Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Es decir, que cualquier ser humano, viva donde viva, haya nacido donde haya nacido, por alguna razón, busca tener un encuentro con Dios. Aunque para él ese Dios sea algo, no el Dios de los cielos, no el Creador. Pero como está puesto el sentido de la eternidad, ¿entienden? A veces dicen, qué inteligentes que son los animales. No, los animales no tienen inteligencia. Actúan por un reflejo condicionado. Ellos actúan porque tienen ya algo impregnado en su ser de vida. ¿Entienden? Entonces yo le digo al Rocco, le acerco una galletita al Rocco y le digo despacito, y él se acerca. Despacito. Y cuando le digo despacito la tercera vez se le comienza a caer la baba. ¿Por qué? Porque es un reflejo condicionado. Él sabe o escucha que cuando dicen despacito es porque me van a dar de comer. Entonces yo él prepara su cuerpo para recibir el alimento. No es inteligente. Pero el hombre sí.
El hombre tiene la capacidad de decidir, de pensar, de crear, de formar cosas, de expandirse, de crecer, pero también tiene la capacidad de buscar a Dios. Usted ha visto, hablando nuevamente de los animales, esos videitos donde hay una persona que está dándole gracias a Dios y los perritos están así. Ay, qué lindo, cómo oran los perritos. No oran los perritos, no conocen a Dios. No saben que no hay un cielo para los perros, mi hermano. Oh, pobre Rocco. Pobre Rocco. No existe eso. Hay un lugar preparado para el hombre, para la creación de Dios, para el Hijo de Dios. Entonces, en el ser humano existe un lugar a donde Dios puso esa eternidad para que el hombre pueda encontrarse con Dios, tenga el deseo de acercarse a Dios. Aquí lo encontramos entonces a Dios preguntándole: Adán, ¿dónde estás tú? No, me escondí porque estaba desnudo. ¿Desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Y la mujer dice: ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Claro, como la serpiente no podía hablar. O sea, hermanos, ¿qué buscaba Dios en esto? Buscaba que el hombre se confesase y aceptase su error. Ellos habían cosido hojas de árboles y pensaban que con eso iban a poder cubrir su desnudez. No, dice la Escritura que Dios les hizo túnicas de pieles y con ellas los vistió. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, el Señor. Él fue el sacrificio perfecto delante del Padre. Amén. Entonces Dios siempre busca tener amistad con el hombre porque ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué pretende hacer Satanás? Destruir una y otra vez el templo donde Dios quiere habitar. ¿Por qué? Porque el templo es el diseño visible de algo invisible. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Él está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Dios se mueve en el mundo visible invisiblemente. Ahora, Él pretende establecer en nosotros una morada, un lugar para vivir, pero Satanás intenta una y otra vez destruir esa morada de Dios. Por eso, mi amado, los seres humanos se hacen tanto daño a sí mismos. Por eso los seres humanos se levantan uno contra el otro, matando uno al otro. Yo no sé si usted ha visto esta semana, mostraban en un noticiero, ni me acuerdo cuál es, pero mostraban cómo un colectivero y un chofer de un auto se agredían. Mostraban cómo en otro lugar también otros se agarraban a las trompadas. Usted va a ver hombres que se levantan contra las mujeres o al revés, o padres que se levantan contra las criaturas y les hacen daño. Porque Satanás siempre quiere destruir el templo, el lugar a donde Dios quiere habitar. Siempre va a pretender borrar de sobre la faz de la tierra un lugar a donde la presencia de Dios pueda descender y permanecer. Mire lo que dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo
27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón ha construido un templo, un lugar a donde la presencia de Dios desciende, y ahora está haciendo una oración para dedicarlo a Dios. Pero escuche, versículo 27, él dice: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, Salomón dice: si sos tan grande que no hay nada en el universo que pueda contenerte, sino que vos contenés al universo, ¿cómo será posible que vos habites en este lugar tan chiquitito, aunque el templo era algo majestuoso? ¿Cómo será posible? Sin embargo, Dios ya había dicho esto, que Él iba a estar en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Acompáñeme a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Podríamos leer a partir del versículo 1, pero yo quiero hacer hincapié en el versículo 8. Dice: harán un santuario para mí, ¿y qué? Y habitaré en medio de ellos. Aleluya. Dios deseando estar allí en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. ¿Saben una cosa? Había una ordenanza de Dios, había ordenanzas de Dios donde decía que los levitas debían tener un lugar para habitar. Ellos no tenían herencia en la tierra porque el Señor le dijo: su herencia soy yo para ustedes. Pero ellos tenían que tener un lugar donde tenían sus habitaciones, sus casas para vivir, donde estaban también los sumos sacerdotes o la descendencia de los sumos sacerdotes. Era un lugar donde ellos estaban listos para entrar al tabernáculo de reunión y oficiar lo que tenían que oficiar, las ceremonias que debían hacer. Era un lugar donde ellos, que estaban preparados y apartados para Dios, para servir a Dios, tenían que hacer su trabajo. Entonces, y usted sabe que cuando ellos se movieron por el desierto, las tribus iban todas ordenadas y el arca iba en un lugar determinado en medio de su pueblo. Y la presencia de Dios descendía de día como una nube que los cubría del calor del día, del sol del desierto. Y de noche era una columna de fuego que no solo los alumbraba, sino que evitaba que el frío de la noche les hiciera daño. Tal el cuidado que Dios tenía sobre ellos. Aleluya. Dios había dicho: yo voy a habitar en medio de ellos. Y mire qué cosa preciosa, Éxodo capítulo 31, porque esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Éxodo capítulo 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer a partir del versículo 1. Porque sería lindo que usted pueda señalar algunas palabras allí en su Biblia que son interesantes y usted descubra las cosas que Dios hace por nosotros. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. ¿Sabe qué significa Bezaleel? En la sombra de Dios. Y Uri significa luz de fuego. Precioso el significado de estos nombres. Ahora dice allí
que lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia que es conocimiento y en todo arte. Pero además dice, ¿para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y dice que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto, una vez más, he puesto sabiduría en el ánimo. Una vez más, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aleluya. Mi amado, ellos hicieron, como dice el versículo 11, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Lo hicieron todo conforme a lo que Dios le había mandado. ¿Entiende que es Dios quien da sabiduría al hombre para hacer la tarea? Es Dios el que llena el espíritu del ser humano con toda clase de bienes. Usted dice, yo no sé hacer nada, pastor. ¿Quién le dijo? Busque en su espíritu lo que Dios ha puesto en usted para hacer lo que usted tiene que hacer, porque Dios a todos nos ha dado una porción de su presencia. Aleluya. Lo he llenado. En la Biblia se nos habla de 8 habitaciones de la presencia de Dios, 8 lugares a donde la presencia de Dios está. El templo celestial lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Le doy el texto, capítulo 11, y dice el versículo 19, ya lo leo, no lo busque. Dice 11:19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Gloria a Dios. El jardín del Edén era otro lugar donde su presencia estaba. Dice la palabra de Dios que el Señor estableció un huerto allí y en ese lugar estaba la presencia de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 8. El tabernáculo de Moisés. En el capítulo 26 de Éxodo usted va a poder leer cómo era necesaria la construcción del templo del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de David. El lugar donde David establece un lugar para su presencia. Él dice, yo habito en un palacio, habito en una casa maravillosa y el arca de Dios está en medio en una tienda. Entonces, el tabernáculo de David era un lugar donde la presencia de Dios también estaba. El templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 6. Dice el versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 codos de alto. Esto es unos casi 13, 14 metros de altura que tenía la casa del Señor. Ahora, tardaron 7 años para construirlo. Es más, ellos no trabajaban con martillo, ni con yunque, ni con nada, que no golpeaban dentro del templo. Ellos cortaban las piedras en otro lado y las traían para colocarlas en su lugar. Técnicas que Dios le dio con sabiduría a los hombres que sirvieron para construir el templo.
el templo de Herodes. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice la palabra de Dios, 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor entró en ese templo, el templo de Herodes, y dice la palabra de Dios que él con un látigo sacó a los cambistas y a todos los que vendían palomas, hacían cambio de monedas y todo. El templo milenial usted lo va a encontrar en Ezequiel capítulo 44 al 48, donde dice la palabra de Dios que el Señor lo toma por las guedejas al profeta y lo mete en el templo y le muestra cosas que sucedían en ese lugar, que por supuesto estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero él es llevado al templo mismo de la presencia de Dios. Y tenemos a la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios nos habla de un Dios que busca una casa para manifestar su gloria. La palabra de Dios nos habla siempre de un lugar donde Dios quiere descender y mostrarse para con cada uno de nosotros. Mis amados, Dios buscó a Adán, lo formó, le dio vida, sopló en él vida y lo buscó. Y cuando Adán se extravió, él volvió a buscarlo. Usted lo va a encontrar a Dios buscando a Abraham. Cuando venía de Ur de los Caldeos, presentarse ante él y decirle: quiero que vos vas a ser un pueblo especial, yo te voy a bendecir y te voy a engrandecer y vas a ser grande delante de todos y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios preparó a José, lo buscó a José y lo tomó de entre su gente. Lo sacó de entre medio de sus hermanos y lo preparó allí en Egipto para que sea un día un dirigente de Egipto. Pero además, como dice la Escritura y el mismo José lo expresa, para preservar la vida. Lo llama a José y lo toma. La Biblia dice que Dios estaba con José, aunque José no lo sabía. Mire qué interesante, hermano, porque no es que José decía: y bueno, me tiraron al foso, pero Dios está conmigo. No. Tampoco dice: bueno, me metieron a la cárcel, pero Dios está conmigo. No lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios estaba con José, pero él no expresaba nada de esto. Él parece que no sabía nada de lo que Dios estaba haciendo. Hasta que pasado el tiempo descubre el propósito por el cual había sido llamado. Dios llama a Moisés. En el medio del desierto, a través de una zarza, allí se ve fuego y Dios le habla, una voz audible, llama a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud. Dios tiene 1000 maneras de llamarte, 1000 maneras de hablarte, 1000 maneras de expresarte. ¡Ay, burro, te estoy hablando a vos! Él tiene 1000 maneras de que entiendas su voz. Lo llamó a Moisés, ungió a los profetas. Usted lo tiene a Dios siguiéndolo al profeta cuando le dice: quiero que vayas allá a Nínive y le predique la palabra de Dios. Y él agarró, compró un boletito y se fue para el otro lado. Y a Dios lo vemos siguiéndolo hasta allá, hasta el vientre del pez. Y en el vientre del pez él dice: pagaré mis votos, Señor, pagaré mis votos, voy a hacer lo que me pediste. Y el tipo termina renegado, renegadísimo. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado.
Estoy muy enojado, pero no importa. Eso es otra historia. Pero Dios siempre le buscó al profeta para salvar a un pueblo de la destrucción. Gloria a Dios. Dios unge a los profetas del Antiguo Testamento para que ellos también llamen al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios. Una y otra vez los llama y los unge. Dios llama a Juan para que abra el camino al Mesías y lo prepara en el desierto. Muchos años comiendo miel y langostas y vestido con un pullover de camello. Y ahí estaba Juan en el desierto, preparándose para abrir el camino del Mesías. Dios lo llama al publicano, al que cobraba impuestos, a una persona despreciable. Usted no me diga que cuando le llega algo de la FIP dice, qué bueno, Señor, voy a poder pagar impuestos. Usted se acuerda de mucha gente en ese momento, ¿no es cierto? Bien, imagínese en aquel entonces cuando no había controles electrónicos, porque hoy a lo mejor a usted le cobran más o menos lo que corresponde, pero en aquel entonces el tipo le decía tanto y usted tenía que poner tanto y no podía decir nada. Y lo llama. Y Dios llama a los pescadores. Y Dios se encuentra con aquella mujer. El Señor se encuentra con aquella mujer que le tira el perfume de alabastro a sus pies, en medio del llanto, del dolor, por haber hecho lo que no debía haber hecho. El Señor se encuentra con Saulo de Tarso, camino a Damasco, y le dice a Ananías, Ananías, quiero que vayas a orar por uno que se llama Saulo de Tarso. Guarda, Señor, con ese, guarda. Ananías le dice, tené cuidado, no sé si te habrás equivocado al elegirlo, porque este muchacho mataba a nuestros hermanos, los mandaba a la muerte. Y el Señor le dice, anda tranquilo, porque yo lo elegí. Y él va a saber cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Él va a llevar mi nombre ante reyes y ante los gentiles. Gloria a Dios. Él llama a Saulo de Tarso. Él buscó a Nicodemo, un religioso que no sabía dónde estaba parado, un religioso. Allí estuvo entonces orando, hablando con él, Jesús con Nicodemo, y Jesús está buscándote a vos, mi amado. Jesús está buscándonos a cada uno de nosotros. Quiero que venga conmigo a 1 Corintios capítulo 6, donde vamos a escuchar, allí vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, porque dijimos que hay algunos templos, algunos lugares que fueron establecidos a lo largo de la historia. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículos 19 y 20. Usted présteme atención, no se distraiga por nada. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Escuchó esto? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Ignoran esto? Porque ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios, dice la Escritura. Y usted dice, yo con mi vida hago lo que quiero. Lamento decirle que usted no puede hacer lo que se le antoje con su vida. Lo mejor que usted puede hacer es escuchar y obedecer la voz de Dios, porque Él nos ha llamado para que nosotros seamos parte de su pueblo. Él que dijo Salomón, no habitas en templos hechos por manos humanas. Es verdad que el creador de los cielos y la tierra, el que no te pueden contener los cielos de los cielos, ¿habitará en un lugar como este? La verdad es que Él quiere habitar en un lugar como este, mi amado. Como nosotros.
Él habita en aquel que le ha dado su corazón a Cristo. Él habita en aquel que se ha arrepentido de sus pecados, se ha vuelto atrás de su pecado, de su maldad, y hoy dice: yo tengo un norte, tengo un rumbo, he encontrado sentido a mi vida desde el día que le di mi ser a Jesucristo. Él ha comenzado a vivir en vos y te ha dado una vida nueva. Aleluya. Para vos que nos mirás por internet, yo te quiero bendecir esta tarde y quiero hacerte saber que el amor de Dios y el poder de Dios está a tu alcance, que podés acercarte a la presencia de Dios y podés llegar delante de Él este día, este mismo día. El amor de Dios está a tu disposición, podés llegar a conocer su amor y su bondad. Él quiere habitar en tu corazón, Él quiere habitar en tu ser, Él quiere estar a tu lado, Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios todos. Vamos a orar.